Y si el silencio con el que pasaste años aprendiendo a vivir nunca hubiera sido silencio en absoluto, sino un mensaje que simplemente nunca llegó, y esta historia demuestra que la espera, por larga que sea, ¿todavía puede redimirse? Eleanor Bass firmó la orden de demolición una mañana de jueves de octubre, utilizando la estilográfica que le había dejado su padre, y no permitió que le temblara la mano. Fuera de las altas ventanas de su despacho en la 12ª planta del Departamento de Planificación Urbana de Chicago, el cielo tenía el color del peltre envejecido, y la estación ferroviaria Alsted se alzaba 5 manzanas al oeste como una hermosa herida en el rostro de la ciudad. Había defendido su conservación durante 11 años. Había asistido a cada audiencia del comité, presentado cada estudio de impacto, expuesto todos los argumentos posibles con datos, convicción y ese tipo particular de terquedad que la había llevado de analista junior a subdirectora sin un solo paso en falso. Había perdido. Y ahora, con 42 años, la subdirectora más joven en la historia del departamento había aprendido a ser práctica. Eso se repetía mientras rubricaba cada página. El arquitecto encargado de supervisar el proyecto de demolición y sustitución llegó el lunes siguiente. La asistente de Eleanor llamó 2 veces y abrió la puerta, y el hombre que entró era alguien a quien Eleanor no había visto en 14 años. Daniel Reyes entró llevando un plano enrollado bajo el brazo y la misma clase de tranquila seguridad que siempre había tenido, como si cualquier habitación cobrara más sentido en cuanto él entraba. Ella se levantó. No le tendió la mano enseguida. Daniel se detuvo a 2 pasos del umbral. Entre ellos pasó un instante más largo de lo que debería haber sido cualquier pausa entre profesionales. Entonces él sonrió con cuidado, como alguien probando un hielo que sospecha que no aguantará. «Pareces exactamente igual», dijo. «Eso no es verdad», respondió ella, y volvió a sentarse. No fue el reencuentro que ninguno de los dos había imaginado. Aunque Eleanor admitiría, mucho más tarde, que había imaginado varias versiones de ello a lo largo de los años. Normalmente de madrugada, cuando llegaba el insomnio y la ciudad zumbaba al otro lado de la ventana. En cada versión ella se mostraba más fría. Más segura. En ninguna había sentido volver aquella vieja atracción en el pecho, como una puerta abriéndose a una habitación que había tapiado hacía mucho tiempo y que se había convencido de haber dejado de echar de menos. Durante la primera semana mantuvieron una actitud profesional. Revisaron juntos la evaluación del emplazamiento, de pie a lados opuestos de una mesa de dibujo. Discreparon sobre el plan de recuperación de los arcos de hierro de la estación. Eleanor quería conservar 3 de ellos e integrarlos en el nuevo intercambiador de transporte. Daniel pensaba que la idea era sentimental y estructuralmente complicada. Ella dijo que era curioso viniendo de un hombre que una vez pasó 2 años rediseñando un edificio entero solo, para salvar una única vidriera. Él levantó la vista de los planos. Ella no había querido decir aquello en voz alta. Él dijo, ¿recuerdas eso? Ella respondió, leí la cobertura de prensa. Pero no solo había leído la cobertura de prensa, y ambos lo entendieron sin necesidad de decirlo. Daniel Reyes había dejado Chicago a finales del verano de 2010 con una beca en Barcelona y ningún plan claro de regresar. Eleanor tenía entonces 28 años. Acababa de ser ascendida y ya era muy hábil decidiendo que lo que sentía importaba menos que lo que necesitaba lograr. Llevaban 2 años juntos, y ella había creído, con una intensidad que nunca llegó a examinar del todo, que él le pediría que se fuera con él. No lo hizo. La besó en O'Hare y dijo: esto no es un adiós, es una pausa. Como si el amor fuera una grabación que pudiera retomarse simplemente más adelante. Ella no hizo ninguna pausa. Continuó. Para la 3ª semana del proyecto Alsted, almorzaban en su despacho porque era más sencillo que fingir que se evitaban, y porque el trabajo realmente exigía decisiones diarias. La disputa sobre los arcos evolucionó hasta convertirse en una negociación constante. Daniel inclinándose poco a poco hacia la visión de ella. Eleanor ajustando discretamente el presupuesto para acomodar sus preocupaciones estructurales.
Entre ellos empezaba a formarse un ritmo peligrosamente familiar, como una canción cuya letra ella se había convencido de haber olvidado, solo para descubrir que su boca seguía pronunciándola. Un martes, mientras la lluvia golpeaba las ventanas en largas cortinas grises, Daniel le habló de los 7 años que había pasado en Sao Paulo después de Barcelona, diseñando viviendas asequibles en los barrios periféricos de la ciudad, lugares donde la infraestructura siempre llegaba décadas tarde, si es que llegaba. Como aquel trabajo primero lo vació por dentro y luego lo reconstruyó de una manera más silenciosa y permanente. Como había regresado a Estados Unidos no porque hubiera terminado, sino porque su madre estaba enferma, y cómo se quedó porque ella se recuperó, y después porque Chicago seguía siendo Chicago y él había dejado de encontrar motivos para marcharse otra vez. Ella escuchó. Le habló de la muerte de su padre en 2015 y de cómo se había arrojado al proyecto Lakefront Corridor como una forma de duelo que podía convertir en algo útil. Le contó que estuvo brevemente comprometida en 2018 con un abogado litigante llamado Marcus que era, sinceramente, un buen hombre, paciente y estable, y con quien había sentido, al final, absolutamente nada que se pareciera a aquello que una vez había sentido tan fácilmente y perdido de forma tan completa, lo cual era una clase muy específica de tristeza. Daniel guardó silencio un momento después de que ella dijera eso. Luego dijo: pensé que habrías intentado contactar conmigo. Después de todo. En algún momento durante 14 años. Eleanor dejó su café sobre la mesa. Dijo: Daniel. Te marchaste sin pedirme que fuera contigo. Él la miró fijamente. Dijo: te escribí una carta. La escribí 3 semanas después de llegar a Barcelona. La envié a tu apartamento de Dearborn Street. Dentro había un billete de tren sin fecha, y te pedía que vinieras. La habitación se reorganizó a su alrededor de una manera que sintió físicamente. Pensó en el apartamento que había subarrendado 48 horas después de que él tomara aquel vuelo. La urgencia de las cajas. El nuevo piso en Clark Street donde había trabajado muy duro para convertirse en una mujer que no esperaba cosas que nunca llegaban. La carta nunca la encontró. Y ella había pasado 14 años construyendo su vida alrededor de una ausencia que nunca había sido lo que ella creía. Ninguno de los dos habló durante casi un minuto entero. Entonces Eleanor se levantó y caminó hasta la ventana, porque necesitaba mirar algo que no fuera su rostro mientras decidía qué se permitía sentir. Esto no cambia nada, dijo. Lo dijo como un muro. Lo sé, respondió él en voz baja. Lo dijo como un duelo. La demolición de la sala principal de la estación Alsted estaba programada para comenzar la primera semana de noviembre, 2 días antes de que llegaran las cuadrillas. Una coalición de preservación presentó una medida cautelar de emergencia y el proyecto quedó suspendido a la espera de revisión judicial. Eleanor pasó 4 días entre declaraciones y conferencias legales, gestionando la respuesta de la ciudad, moviéndose entre el ayuntamiento y su propia conciencia enredada. Había firmado aquellos papeles. Había hecho su trabajo. También estaba empezando a comprender que lo había hecho creyendo algo sobre sí misma y sobre aquel edificio que no era del todo sincero. El 4.º día, Daniel la llamó. No por la medida cautelar. Dijo: mañana voy a presentar una propuesta de diseño revisada. Una que conserve toda la sala principal y construya el nuevo intercambiador de transporte a su alrededor. Costará más. La ciudad puede rechazarla y rescindir mi contrato. Pero creo que deberías verla antes de que la entregue. Ella dijo: ¿por qué me cuentas esto? Él respondió: porque tenías razón sobre este edificio. Has tenido razón desde antes de que yo llegara, y yo estaba demasiado centrado en lo que el cliente quería para verlo con claridad. Alguien debería decirlo. Ella preguntó si estaba hablando de la estación o de otra cosa. Él dijo que, sinceramente, ya no podía separar una cosa de la otra. Había dejado de intentarlo. Ella se reunió con él en la estación aquella tarde, 1 hora antes de que seguridad cerrara el perímetro por la noche. Recorrieron la sala principal con cascos y focos de trabajo, avanzando junto a los arcos de hierro que atrapaban el resplandor artificial y lo extendían en largas sombras cálidas sobre el suelo de mármol.
Daniel le mostró la propuesta revisada en una tableta. Un intercambiador de transporte que crecía orgánicamente alrededor de la sala conservada. Los viejos huesos del edificio convirtiéndose en el corazón estructural y estético de algo completamente nuevo. Era el mejor trabajo que ella le había visto hacer. También era, comprendió ella, el tipo de propuesta que le costaría la relación con el cliente que llevaba meses construyendo. Ella dijo, esto podría hacerte perder el contrato. Él respondió, algunas cosas importan más que el contrato. Ella lo miró en la penumbra de un edificio que había intentado salvar y casi había entregado. Pensó en una carta enviada a una dirección que ya había abandonado. Pensó en 14 años vividos dentro de una historia que se había contado a sí misma sobre haber sido abandonada, cuando la verdadera historia siempre había sido más complicada y más indulgente que eso. Dijo, ven a cenar. No una reunión de proyecto. A cenar. Él dijo que sí antes de que ella terminara de preguntar. La ciudad aceptó la propuesta revisada de Daniel en enero, después de que la coalición de preservación retirara la medida cautelar y el comité presupuestario aprobara la financiación adicional. Eleanor presentó personalmente el caso a largo plazo del proyecto, proyecciones de ingresos, modelos turísticos, estudios de impacto del transporte, el tipo de argumento minucioso e irrefutable que siempre había sido capaz de construir cuando creía en algo sin reservas. La sala principal de la estación Alsted seguiría en pie. Los arcos de hierro permanecerían. La construcción del nuevo intercambiador de transporte que la rodearía comenzaría en primavera. El último viernes de febrero, Eleanor estaba de pie en aquella misma sala principal, ya despejada de materiales peligrosos y llena del limpio olor mineral de la piedra antigua, observando a Daniel cruzar el suelo de mármol hacia ella. Llevaba 2 cafés del carrito de fuera y esa expresión particular que solo permitía cuando ningún colega lo observaba. Ella no había borrado los años entre ellos. No había fingido que la herida de aquella carta perdida estuviera completamente curada o que la confianza se reconstruyera de la noche a la mañana solo porque la explicación hubiera resultado inocente. Pero había dejado de tratar el amor como algo que requería condiciones perfectas antes de permitirse existir. La carta había llegado a un apartamento vacío. Ella había construido una vida cuidadosa alrededor de su ausencia. Él había pasado años creyendo que su silencio era una respuesta. Nada de aquello había sido una elección. Y, aún así, todo los había conducido hasta allí, hasta aquella sala, hasta aquella mañana. Hasta esa calidad particular de luz que atravesaba las viejas ventanas arqueadas en febrero y caía sobre él. Suelo de mármol como una promesa que el edificio hubiera estado guardando todo el tiempo. Él le entregó el café y su mano permaneció cerca de la de ella un momento más de lo necesario. Ella dijo, los arcos van a ser extraordinarios cuando la luz entre en primavera. Él respondió, sí. Lo serán. Y la estación los mantuvo dentro de sus viejos muros, mientras fuera Chicago seguía siendo gris, implacable y viva, y ninguno de los dos tenía prisa por marcharse. ¿Le ha gustado la historia de hoy? Quédese un momento más. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ve? ¿Este mensaje le ha llegado? Y si tiene ideas para futuras historias, compártalas. Su sugerencia podría convertirse en nuestro próximo vídeo. Deje un like si este mensaje le ha aportado algo. Suscríbase para no perderse los próximos vídeos. Si cree que a alguien le puede gustar este mensaje, compártalo. Y si desea apoyar el canal, puede ver los enlaces en la descripción. Algunos son enlaces de afiliados, así nos ayuda sin coste adicional. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.